Universidad Indoamérica. Bienvenidos. Vamos a tratar acerca de la titulación e integración curricular. Titulación. El Reglamento de Régimen Académico CES del 2017 establece las unidades de titulación para todos aquellos alumnos que se encuentran en mallas desde el 2012. Estas modalidades de titulación son examen complexivo, propuesta metodológica, proyectos técnicos, emprendimiento, proyectos de investigación y estudios de caso en las diferentes carreras de grado. ¿Cuáles son los plazos para que nuestros estudiantes se titulen de estas mallas? El estudiante, una vez que culmina su carrera, tiene hasta 2 prórrogas para poderse graduar, una gratuita y hasta una segunda prórroga arancelaria, correspondientes a 2 periodos académicos. Si el alumno, en este caso, no concluyó o no aprobó la opción de titulación escogida hasta su segunda prórroga, deberá rendir y aprobar una evaluación de conocimientos actualizados para las asignaturas, cursos o sus equivalentes que la universidad considere necesarios, así como culminar y aprobar el trabajo de titulación o aprobar el examen de grado de carácter complexivo, el que deberá ser distinto al examen de actualización de conocimientos. Es decir, aquellos alumnos que optaron por las unidades de titulación y no lograron graduarse en los tiempos reglamentarios, pueden acceder a los cursos de actualización de conocimientos disponibles. Tienen un tiempo que establece la ley hasta de 10 años para poderse titular. Pero para poder continuar con su proceso de titulación, ellos deben aprobar los cursos de actualización de conocimientos. Integración curricular. Unidad de integración curricular. La unidad de integración curricular es un proyecto formativo que valida las experiencias profesionales para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de una profesión y los contextos, desde su enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador en concordancia con el modelo educativo institucional. La unidad de integración curricular toma como eje transversal la investigación científica que articula las unidades de organización curricular básica y profesional, siendo el resultado de la integración de los proyectos formativos, proyectos integradores, prácticas profesionales y prácticas laborales. Esta unidad de integración curricular se encuentra reglamentada en el régimen académico del CES 2020, aprobado en julio, y además en el Reglamento de Integración Curricular de la Universidad Tecnológica Indoamérica. ¿Cuáles son las opciones de la unidad de integración curricular de grado? La opción de la unidad de integración curricular tiene el trabajo de integración curricular o la aprobación del examen de carácter complexivo, mediante el cual el estudiante demostrará el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso de los estudiantes? Al ser las unidades de integración curricular parte de la organización curricular y al ser este un proyecto formativo, el estudiante, para que ingrese a este último proceso de su formación académica, debe haber aprobado los niveles de inglés establecidos en su malla, haber aprobado las horas de prácticas de servicio comunitario, haber aprobado todos los proyectos formativos desde el nivel inferior al que se imparte las unidades de integración curricular y no adeudar valores a la institución. El estudiante que se encuentre habilitado para el ingreso a las unidades de integración curricular deberá tomar la tutoría preliminar de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de Régimen Académico y además con el Reglamento de Integración Curricular. Todo estudiante que homologue la malla deberá obligatoriamente tomar los cursos intensivos de idiomas
o presentar el certificado correspondiente de aprobación de al menos un B1 otorgado por las entidades legalizadas. ¿Qué es la tutoría preliminar? La tutoría preliminar tiene como propósito orientar al estudiante en el desarrollo del trabajo de integración curricular o examen complexivo para la selección de la opción de la unidad de integración curricular. Al término de la tutoría preliminar, el estudiante debe seleccionar el trabajo de integración curricular o el examen complexivo. Aquel estudiante que opte por el trabajo de integración curricular debe presentar el tema al comité curricular para su aprobación antes del inicio del periodo académico en el que se tomará la unidad de integración curricular. En el caso de que la facultad o carrera lo requiera, las autoridades académicas y las unidades de investigación de la facultad diseñarán el perfil del trabajo, los que serán aprobados por comité curricular. Esta tutoría preliminar se da en el interperiodo, antes del inicio de clases, en este caso para los estudiantes al último semestre de su carrera. El examen complexivo. El examen complexivo tiene dos componentes o un solo componente. Depende de la carrera. Para rendir el examen complexivo, el estudiante tiene que haber aprobado la totalidad de la malla curricular y no adeudar valores a la institución. Con este cuadro que vemos acá, se pueden ubicar a cada una de las facultades con los componentes. Es decir, hay facultades como por ejemplo la Facultad de Ciencias Humanas de la Educación y Desarrollo Social, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente, que tienen solo un componente, el componente teórico. Las otras facultades, como Arquitectura, Artes y Diseño, Ciencias Administrativas y Económicas, Ciencias Humanas y de la Salud, y la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y la Comunicación, tienen dos componentes, el componente teórico y práctico. Proceso de evaluación del examen complexivo. Las facultades que optan por el componente teórico, la evaluación del examen de carácter complexivo es una evaluación teórica que valida todos los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de formación de los estudiantes. La calificación máxima de aprobación será sobre 10 puntos y la calificación mínima de aprobación será sobre 7 puntos. Aquellas facultades que optaron por los componentes teórico y práctico, conjuntamente con las unidades de investigación y las autoridades académicas, son los que diseñan la normativa y la metodología para el examen complexivo. Ellas tendrán el aval de los comités curriculares y lo presentarán a la comisión académica para su aprobación. Para aprobar cada componente, el estudiante debe al menos tener un 7 sobre 10 puntos, es decir, un 7 en el componente teórico y un 7 en el componente práctico. El componente teórico tendrá una ponderación de 60% y el componente práctico una ponderación del 40%. En caso de que el estudiante no apruebe o no culmine el examen de carácter complexivo, de acuerdo con el cronograma planificado, deberá matricularse con segunda matrícula en la unidad de integración curricular correspondiente. Tiempo de duración. El examen complexivo, componente teórico, tiene una evaluación de 90 a 120 minutos, con un máximo de hasta 100 preguntas. La evaluación teórica se desarrolla utilizando recursos tecnológicos que son supervisados por las autoridades académicas y/o las unidades de investigación de cada facultad. Para las carreras que opten por el componente teórico, en el examen complexivo, los exámenes se rendirán de forma presencial en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Indoamérica. En el caso de que los exámenes se rindieran de manera virtual en tiempo real, las autoridades académicas garantizarán las condiciones del monitoreo para la transparencia y honestidad académica en el examen rendido. Examen de gracia.
Si el estudiante no aprueba uno de los dos componentes, en el caso de haber componente teórico o componente práctico, o en el caso de solo haber un componente teórico, tendrá derecho a rendir un nuevo examen en un plazo no mayor a 10 días. En el caso de que el estudiante no se presente en las fechas establecidas, tendrá un plazo no más allá de 8 días, contados a partir de la primera evaluación, siempre y cuando no altere al cronograma del periodo académico aprobado por el Consejo Superior Universitario. Trabajo de integración curricular. Para el registro del tema. Cuando los estudiantes han aprobado la tutoría preliminar y han seleccionado la opción de integración curricular, sigue el paso de registro del tema. El estudiante envía un oficio. Este oficio es aprobado por el comité curricular y es la secretaria de carrera y la modalidad quienes registrarán el tema del trabajo de integración curricular y el tutor individual asignado en el sistema informático dispuesto para el efecto. El estudiante podrá solicitar por una sola vez el cambio de tema, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, adjuntando un informe del tutor y será resuelto en no más de 8 días. El estudiante puede solicitar por una sola vez cambio de tutor individual, por razones debidamente justificadas, adjuntando el informe del tutor individual y esto será resuelto en un plazo no más de 8 días. El tutor individual, por razones debidamente justificadas, podrá solicitar desvinculación con su tutorado por razones debidamente justificadas en un plazo no mayor a 8 días para su aprobación. Calificación. Las calificaciones de la unidad de integración curricular, opción trabajo de integración curricular, serán sobre 10 puntos, de acuerdo con el siguiente cuadro. Habrá 3 procesos de calificación. El primero corresponderá al tutor grupal, el segundo al tutor individual y el tercero a la sustentación del trabajo de integración curricular. Cada uno tendrá una ponderación sobre el 30% el tutor grupal, 30% el tutor individual y 40% para los lectores. Para la aprobación, el estudiante al menos deberá sumar un 7 sobre 10 puntos. Tutores grupales. Aplicar los formatos aprobados por la comisión académica es una de las responsabilidades de los tutores grupales. Coordinar con las secretarías de carrera y modalidad el registro del tema. Garantizar la calidad estructural y metodológica del proceso de formación. Acompañar en el cumplimiento y aprobación del trabajo de integración curricular. Coordinar con los tutores individuales el avance del trabajo de integración curricular. Registrar las calificaciones y asistencias en el sistema informático correspondiente y remitir un informe final a comité curricular sobre las incidencias para establecer procesos de mejora. Responsabilidades de los tutores individuales. Aplicar los mismos formatos para los trabajos de integración curricular. Registrar el avance de los trabajos de integración curricular en el sistema informático correspondiente. Planificar al menos 4 tutorías. Ser corresponsables de la calidad del documento enviado para aspectos como la deshonestidad académica. Presentar informes a los tutores grupales. Registrar de forma detallada el contenido de cada tutoría. Acompañar y guiar al estudiante en su trabajo hasta la sustentación. Preparar al estudiante para la sustentación. Ser coautor en el desarrollo del trabajo de integración curricular. Funciones de los lectores. Los lectores dentro del trabajo de integración curricular son docentes afines a la carrera, quienes receptan en la sustentación del trabajo. El comité curricular aprueba los grupos de lectores. Los lectores pueden excusarse para no
estar presentes en la sustentación con 24 horas de anticipación. Así, se podrá reemplazar solamente a uno de ellos por el suplente o la autoridad académica. El tutor individual puede ser reemplazado en la sustentación por la autoridad académica. Los lectores recibirán el trabajo de integración curricular en formato Word y PDF, disponiendo de un término de 5 días para su estudio y lectura. De la similitud. Son los coordinadores de carrera y modalidad o él o la especialista en pedagogía de la institución los responsables de la revisión de la similitud de los contenidos y autorización para la entrega del documento final. El porcentaje del trabajo de integración curricular o del componente práctico del examen complexivo tiene un permitido de similitud hasta el 12%. De la sustentación. Una vez concluido el trabajo de integración curricular, previa a la autorización del tutor, se entregará a la Secretaría en documento Word y PDF en archivo digital debidamente firmado el trabajo. Los trabajos deberán contener los formatos de hojas preliminares establecidos por la universidad. La Secretaría de Carrera notificará a los lectores, al tutor y al estudiante la fecha y hora para la sustentación del trabajo de integración curricular. El estudiante que participe en la sustentación del trabajo de integración curricular expondrá por 30 minutos y cada lector tendrá hasta 10 minutos para la examinación correspondiente. En caso de que la sustentación fuese levantada, las autoridades académicas designarán una nueva hora y fecha dentro del periodo académico en curso. El tutor individual podrá asistir a la defensa y a la sustentación teniendo voz, pero no voto. Una vez concluido el trabajo y de ser necesario, podrá retroalimentar el trabajo del estudiante. De las calificaciones. Los dos lectores calificarán con la aplicación de rúbricas de 1 a 10 puntos. Para obtener un promedio de la sustentación, se aproximará a la unidad superior la fracción igual o menor a 5 décimas. Si la calificación promedio fuera inferior a 7 puntos, reprobará, concediéndole al aspirante hasta un término de 8 días para una nueva sustentación. En caso de reprobar una segunda vez, el estudiante deberá matricularse nuevamente en la unidad de integración curricular. Gestión para la eficiencia terminal. La universidad garantiza, de acuerdo con las normas establecidas, el acompañamiento y finalización del proceso, mediante el apoyo administrativo con las diferentes unidades de gestión que garantizan la excelencia en el presente proceso. Además, se pondrá a disposición en las plataformas virtuales y en los otros tipos de tutoriales retroalimentación en el desarrollo del conocimiento y guías de formación. De la reprobación. El estudiante podrá reprobar hasta 2 veces la unidad de integración curricular y solicitar autorización para cursarla por tercera vez mediante los mecanismos establecidos. En caso de que el estudiante repruebe por segunda vez la unidad de integración curricular, podrá cambiarse una única vez de opción de integración curricular. Si el estudiante decide cambiarse de opción de integración curricular, podrá realizarlo una vez culminado el periodo académico. En caso de reprobar la unidad de integración curricular por segunda vez, el estudiante solicitará la autorización para cursar la tercera opción. Se considera aprobada la unidad de integración curricular una vez que el estudiante haya cumplido con todos los requerimientos del proyecto formativo, sustentado y aprobado su trabajo de integración curricular o el examen de carácter complexivo. El estudiante reprobará cuando alcance una calificación menor a 7 puntos en el proyecto formativo. Si opta por el trabajo de integración curricular y no obtiene al menos un 7 sobre 10 puntos en la sustentación del trabajo de integración curricular. Si opta por el examen complexivo,
si no obtuviese una calificación de 7 sobre 10 puntos en el examen teórico y práctico. Tutorías en el SGA. Las tutorías en el SGA se planifican para el periodo académico en curso conforme a lo establecido en su carga horaria. Lo veremos en el siguiente video. Gracias.